Bueno, vamos a comenzar, hermanos, el día de hoy, los domingos, en el libro de Éxodo. Siempre tratando de ir texto por texto, de verdad que son bastantes capítulos en Éxodo, y ya hemos visto otros libros como el libro de Job, Jeremías, y han sido de mucha bendición, amén, poderlos escudriñar. Predicamos de una manera positiva, enseñando texto por texto, porque es la mejor manera de predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Así de que el día de hoy comenzamos con esta serie del Éxodo. Un Dios fiel y un pueblo infiel. Amén. Y vamos a abrir en Éxodo capítulo 1, si nos ponemos de pie, los que puedan nada más, los que no puedan permanezcan sentados. En Éxodo capítulo 1 vamos a ver los primeros 7 versículos donde está desarrollado, o donde vamos a desarrollar nuestro tema el día de hoy. ¿Lo tiene, hermano? Éxodo capítulo 1 del versículo 1 al 7, dice la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aleluya. El tema de hoy, hermano, está en este capítulo 1, en los primeros 7 versículos. Realmente arriba en su Biblia dice aflicción de los israelitas en Egipto. Pero lo primero que nombra estos primeros 7 versículos del capítulo 1 es la lista de la familia de Israel, o de la familia de Jacob, cuando entraron a Egipto. Sin embargo, a nosotros escudriñar todo el capítulo podemos realmente ver la aflicción que ellos comenzaron a vivir, o en qué condición ellos estaban. ¿Cómo podemos nosotros dividir el capítulo 1? Desde el verso 1 hasta el verso 7 vemos una familia, al menos en el tema de hoy, es una familia restaurada. Desde el verso 8 hasta el verso 16, la opresión, cómo ellos comenzaron a experimentar, y desde el verso 17 hasta el verso 21, la forma como Dios comenzó a obrar, porque Dios siempre obra, hermanos, a favor de sus hijos. Amén.
El libro de Éxodo, hermanos, se cree que se escribió en el año 1450 antes de Cristo. El libro de Éxodo está dentro de lo que conocemos como el Pentateuco. La palabra Pentateuco significa penta, que es 5, y teuco, que quiere decir rollo o pergamino. Entonces, Pentateuco significa 5 rollos, donde encontramos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En el libro de Éxodo encontramos muchas tipologías nosotros, bastantes tipologías encontramos ahí. Por ejemplo, encontramos que Egipto es el mundo, encontramos que Faraón es un tipo del adversario, encontramos que la esclavitud es un tipo de pecado, encontramos que el pueblo de Israel bajo presión necesitaba un Salvador, encontramos que la liberación es una tipología de la salvación y Moisés es un tipo libertador, y algunos teólogos lo exponen como una figura de Cristo nada más. Entonces, en el libro de Éxodo encontramos muchas tipologías. El libro de Éxodo trata con la salida de Egipto después de estar una estadía bastante larga de un poco más de 400 años, creo que son 430 años. En esa salida, el pueblo de Israel, mire bien, hermano, no solamente tendría que salir de Egipto, sino que tendrían que salir de costumbres, tendrían que salir de formas de vivir, tendrían que salir de formas de pensar, tendré que salir de formas de actuar, tendré que salir de formas de proceder. No solamente iban a salir de Egipto físicamente, sino que tendrían que salir de formas de vida, de formas de pensar, de formas de actuar, de costumbres. ¿Tú dices amén? Amén. Ahora, para que ellos salieran de todo eso, Dios muestra varias facetas de sus atributos o de su carácter. Para que ellos salieran de todo eso, Dios muestra su poder, Dios muestra su soberanía, Dios muestra su amor, Dios muestra su provisión, Dios muestra su paciencia, Dios muestra su omnisciencia, Dios muestra su omnipresencia, Dios muestra su santidad. ¿Y a quién de nosotros Dios no nos ha mostrado eso desde que salimos nosotros del mundo? Nos ha mostrado su poder, nos ha mostrado que Él tiene control de tu situación, nos ha mostrado su amor, nos ha mostrado su provisión, nos ha mostrado su paciencia, nos ha mostrado su santidad. En el libro de Éxodo el Señor los pasa por un desierto para que ellos, no Dios, porque Dios lo sabe todo, hermano, Dios lo sabe todo, los pasa por un desierto para que ellos se dieran cuenta lo que en ellos había en sus corazones. Y muchas veces las pruebas así son, para ver qué hay en nuestro corazón. Ahora, en la Biblia, como dicen algunos teólogos, hay 4 etapas donde se ven milagros sorprendentes. En la Biblia hay 4 etapas. Número 1, en el libro de Éxodo, es donde se ven más milagros, en el libro de Éxodo. Número 2, en el tiempo de Elías y Eliseo, muchos milagros ahí. Número 3, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, insuperable, muchos milagros. Y número 4, en el tiempo de la iglesia. Ahora, en estas 4 etapas donde hay milagros que quizá, hermano, no se van a volver a ver. Porque ¿quién ha visto nuevamente que un mar se abre? ¿Quién ha visto eso? Nuevamente, ¿quién lo ha visto? En las películas nada más, ¿verdad? Entonces, en esas 4 etapas donde hay muchos milagros que quizás no se van a volver a ver, repito, porque ¿quién ha visto nuevamente que se abre el mar? Pues nadie, solamente en las películas pasa eso. Mas, sin embargo, a pesar de que esas 4 etapas donde la Biblia expone que es donde hay más milagros sorprendentes, la realidad es que también en esas etapas ha habido mucha incredulidad de la gente. Mucha incredulidad. Mucha gente, a pesar de eso, siguió con mucha incredulidad. Entonces, ¿de qué trata el libro de Éxodo?
habla sobre la llegada de los patriarcas, habla sobre la esclavitud, habla sobre su liberación con la mano poderosa de Dios, habla sobre la institución de la Pascua, habla sobre la promulgación de la ley en el Sinaí, habla sobre la organización del culto público, pero también habla sobre la rebelión del pueblo, también habla sobre la infidelidad del pueblo, también habla sobre la generación que salió de Egipto, muere en el desierto por ser infiel. Y también vemos en el libro de Éxodo una historia de redención. Ahora, el libro de Éxodo, hermano, antes de llamarse Éxodo, se le llamaba Shemot, que estos son los nombres. Antes así lo llamaban, pero después con la versión Septuaginta del Antiguo Testamento se le llamó Éxodo. El libro de Éxodo es el tercer libro, mire bien, es el tercer libro más mencionado, más citado en el Nuevo Testamento. Usted va a encontrar que se menciona mucho el libro de Éxodo en el Nuevo Testamento. Es el tercer libro más citado después del profeta Isaías y después de los Salmos. El Nuevo Testamento cita mucho el profeta Isaías, cita mucho los Salmos, pero el tercero es el libro de Éxodo. Lógicamente, nosotros al estudiar sacaremos muchas aplicaciones en este libro de Éxodo. Va a haber algunos temas que van a ser un poco fuertes, porque trata precisamente con eso: un Dios fiel y un pueblo infiel. Hablando sobre este libro. Amén. Mire cómo comienza. Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró, ¿con qué, hermano? Con su familia. Ahora, lo primero que vemos en este texto, hermano, es la continuación de Génesis. Es una continuación de Génesis. Vemos a una familia que entró dentro de la soberanía de Dios, entró a Egipto, pero vemos también que esta familia entró por una sequía que había venido sobre la tierra. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Génesis. Sin embargo, vemos nosotros también una familia reconciliada, hermano. Una familia reconciliada. Vemos una familia que ha tenido conflictos fuertes. ¿Y quién no ha tenido conflictos fuertes? En un hogar. Mas sin embargo, a pesar de que esta familia ha tenido conflictos fuertes, están, ¿qué, hermano? Están unidos. Están unidos. Vemos una familia que ha tenido fallas entre ellos, pero han aprendido a perdonarse. Porque si usted ve o lee el libro de Génesis, va a poder mirar lo que pasó en cómo llegaron ellos a Egipto. Entonces, lo primero que vemos es que esta familia, que fueron 70, la familia crece muy rápido, hermano, crecen los hijos rápido, llegan los nietos y hasta se van perdiendo la cuenta quizá. Esta familia, hermano, llega a Egipto, que fueron 70, y había pasado esta familia momentos muy duros, había habido daño entre ellos. Recordemos cómo vendieron a José, cómo engañaron a Jacob, pero al último, hermano, Dios saca todo a la luz. Todo sale siempre a la luz. Y llegan a Egipto, llegan perdonados, llegan reconciliados. Después de mucho daño, después de años de daño, por fin, hermano, como que esta familia llega restaurada, llegan unidos a Egipto. Sin embargo, hermano, Egipto es una tipología del mundo, todos lo sabemos eso. Egipto es una tipología del mundo. Es decir, ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña que esta familia no era una familia perfecta, que esta familia había sido instruida en el temor de Dios. Esta familia sabía quién era Dios. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban de una manera verbal
cómo Dios se le reveló a Abraham. ¿Qué sabía esta familia? Esta familia sabía cómo Dios había llamado a Abraham. Cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Eso, hermano, ellos lo tenían bien claro. Esta familia sabía o conocía a Dios como el Shaddai, que es el Todopoderoso. Así se le había manifestado a Abraham. Esta familia sabía que Dios también es un Dios de ira. Cuando Dios destruyó a Sodoma. Esta familia sabía que tenían un Dios que defiende. Cuando Abraham peleó contra 5 reyes con los criados de su casa. Sabía que Dios es un Dios de pacto, sabía que Dios cumple sus promesas, pero también sabía que Dios prueba cuando Dios pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Todo eso esta familia lo sabía. Todo esto esta familia lo tenía bien presente. Todo esto esta familia lo conocía bien a cabalidad. Estas 70 personas, ya sea hijos, nietos, bisnietos de Jacob, le habían transmitido el conocimiento a ellos de quién es Dios. Mira que Dios es poderoso. Mira que Dios nos defiende. Mira que Dios nos provee. Mira que Dios es ira. Así como nosotros le decimos a nuestros hijos. ¿Quién no le ha dicho a su hijo eso, hermano? Mira que nosotros tenemos una fe. Y por esa fe tenemos que morir. Nosotros tenemos una fe. Nosotros tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que nos defiende, un Dios que provee, pero también tenemos un Dios que es ira. Sin embargo, hermanos, a pesar de que esta familia tuvo sus luchas, peleas, conflictos, al final se mantuvo unida. Hay una restauración. Al final las diferencias por un tiempo se acabaron. Al final hubo un perdón. Al final hubo una reconciliación. Porque al final, como dije anteriormente, todo, hermano, todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Repito, recordemos que vendieron a José. Y José se hizo el segundo más hombre importante de esa nación. Esta familia llega a Egipto. Esta familia conocía quién es Dios. Esta familia llega a ese lugar. ¿Y qué significa Egipto, hermano? Egipto significa lugar de aflicción. Mire bien. Sin embargo, cuando yo estuve estudiando qué más significa Egipto, Egipto significa casa de los espíritus. Recordemos que en Egipto, hermano, había infinidad de dioses, falsos dioses. Nuevamente repito, Egipto representa al mundo, es una tipología del mundo. Entre esos muchos dioses que tenía Egipto, por ejemplo, estaba el falso dios Hathor, que es el dios de las fiestas mundanas. El dios de la danza, de la música, de la fiesta sensual. Otro falso dios que tenían es Set, que significa el dios destructor o el dios de envidia. Otro falso dios que es T-H-O-T, es el dios de la lengua. Otro falso dios que tenían es el dios Amón, el dios de lo oculto. Otro falso dios que tenían era el dios Horus, el dios del pleito, de la contienda, de la venganza. Entonces, ¿qué hay en el mundo, hermano? Sí, es tremendo, ¿no? Entonces, esta familia llega a Egipto y ¿qué se iba a encontrar? Con todas esas influencias. Con todas esas influencias. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que con los años, en vez de que ellos fueran luz,
las generaciones, llámese nietos, bisnietos, las generaciones fueron absorbidas por el mundo, por Egipto. Las generaciones siguientes fueron absorbidas por la envidia, por las fiestas mundanas, por la música mundana, por la música sensual, por lo oculto, por la contienda, por la venganza, por el pleito, y todo eso la Biblia lo llama ídolos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no solo tendrían que salir de Egipto físicamente, sino que tendrían que salir de ideas, de formas de pensar, de formas de vivir, de formas de actuar, de formas de proceder. Por eso que todavía usted va a ver cristianos que dicen, no, es que una no es ninguna. Usted va a ver todavía cristianos que escuchan música que cristiana con ritmos culturales como cumbia, merengue. Todo eso le pega a la carne, hermano. No me diga que no. Le pega a la carne. Música sensual. Música que hace mover caderas. Un predicador de sana doctrina llamado David Wilkerson decía, nuestras iglesias ya no tienen el poder de Dios para atraer a la gente. Ahora bajan a Egipto por su música sensual y por su entretenimiento. Los boletines de la iglesia parecen un calendario teatral. Todo eso huele mal delante de Dios. Entonces, ¿qué vemos en el texto 1? Vemos una familia no perfecta, pero ha logrado, dentro de la soberanía de Dios, ha logrado reconciliarse. Vemos una familia en la que había habido mucho daño, pero Dios ha traído restauración. Y ahí vienen ahora a Egipto, donde, ¿qué tienen que hacer, hermano, en Egipto? Tienen que ser luz. Ahora la pregunta es, ¿cómo tenemos que ser nosotros como iglesia en medio de Egipto, en medio del mundo? ¿Qué dijo Cristo? Vosotros sois la luz. Vosotros sois la sal de este mundo. Amén. Ahora, esta familia, hermano, llega a Egipto. Esta familia está en Egipto, que representa al mundo. Mas, sin embargo, ¿sabe cuál es la tarea? La tarea es que Egipto no esté en el corazón de ellos. Y esa es nuestra tarea de nosotros. Estamos en el mundo, ¿sí o no, hermano? Pero que el mundo no esté en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. ¿Qué tenían que hacer ellos ahí? Luz. ¿A quién conocían? A un Dios. Tenían que una fe. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? En el mundo. ¿Qué tenemos? Una fe. Amén. Verso 2. Lo tiene. Rubén, Simeón, Leví, Judá. ¿Quién llegó a Egipto? Rubén, Simeón, Leví, Judá. Ahora, mire lo que le voy a decir. Siempre en la Biblia los nombres tendrían que ver con las características y cualidades de las personas. Por eso cuando usted tenga un hijo, ¿verdad? Los jóvenes, porque ya de nuestra edad vamos para abuelos, ¿ok? Pero siempre cuando alguien tenga un hijo, tenga cuidado qué nombre le va a poner. Amén.
Entonces, siempre en la Biblia los nombres tendrían que ver con las características o cualidades de las personas. Por ejemplo, Jacob era usurpador y después se le llamó Israel, que es el que pelea con Dios. Sarai o Sarai significa la que quiere mandar, la coronela o la que se siente coronela. Y Sara significa mi princesa o princesa de Dios. Si usted lo busca en el internet, en el Google, ya no te dan las traducciones muy exactas, pero si usted va a la Biblia interlineal, en el texto original, esas traducciones las va a encontrar uno ahí. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una familia que, aunque no perfecta, llega a Egipto, donde tiene que ser luz. Vemos una familia en la que había habido mucho daño, mucho dolor por años, pero está restaurada. Y con el conocimiento que ellos tienen, esta familia llega a Egipto y tienen que rechazar todo lo que hemos mencionado, todo lo que ahí se adoraba. La primera persona que nombra en este texto 2 es Rubén, nuestro hermano Rubén, y luego nuestro hermano Simeón. Ahora, ¿qué significa Rubén? Rubén en el hebreo es Ra, que significa aprobar, significa atender, significa discernir, significa escoger sabiamente, significa examinar, significa proveer, significa reflexivo, significa alguien que construye una familia. Muchas flores, ¿verdad? Para nuestro hermano Rubén, pero es lo que significa. Nuestro hermano Rubén es de aquí, y también el de allá. Ahora, así como toda esta familia llegaba a Egipto, que representa el mundo Egipto, porque miren las aplicaciones que vamos a sacar. ¿Qué tenía que hacer Rubén? Yo pensé que iban a decir tocar el bajo, pero no. ¿Qué tendría que hacer Rubén en medio de Egipto? Discernir, aprobar, examinar, ser un constructor, reflexionar. ¿Y qué tenemos que hacer en el mundo, hermano? Cuando andamos a discernir. Ahora, ¿qué hay en Egipto? Hay fiestas mundanas, porque hay un Dios que adoraban. Hay envidia, hay pleito, hay una corriente que hay aflicción. Pero ¿qué tenía que hacer Rubén, hermano? Tenía que discernir todo eso. Viene con un conocimiento. Tenía que discernir. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña a examinar, hermano. A examinar. A discernir. Pero ¿discernir qué? Costumbres del mundo. Costumbres del mundo. ¿Qué costumbres? Las que habitan. Ahora la pregunta es, ¿qué costumbres del mundo tenemos que discernir? ¿O qué costumbres del mundo metemos a la iglesia? ¿O qué costumbres del mundo metemos a nuestra casa? ¿Qué significa, Rubén, hermano? Discernir. Amén. ¿Qué significa también Rubén? Significa proveer, proveedor. Es decir, esto nos enseña a que nuestra familia, amados hermanos, tenemos que proveerle dos cosas. Número uno, lo que se necesita para vivir, como comida, alimentos, vestido, techo, pero también
proveer lo espiritual. Cuando el apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice, pues aquel que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Sí, la palabra gobernar tiene que ver con dos cosas. Número uno, con proveer lo necesario a su casa, repito, como alimento, techo, pero también proveer lo espiritual. Porque la pregunta es, ¿dónde van a estar nuestros hijos de aquí a 10, 15, 20 años? Recordemos, llegaron con un conocimiento ellos. El segundo que nombra, ¿quién es? Simeón. Simeón. Ahora, una de las características de Simeón es que es alguien que advierte. Porque ¿qué significa Simeón? Significa Dios ha escuchado. Pero sin embargo también la palabra hebrea en sus variantes significa como oír, alguien que oye y advierte, alguien que anuncia, alguien que es atalaya, alguien que da oídos, alguien que escucha fielmente. Y en Ezequiel capítulo 33, versículo 1, el Señor manda una atalaya que está advirtiendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Advertir, ser esa atalaya. ¿Por qué? Porque el mundo, hermano, puede arrastrar no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos también. Porque ¿qué hay en el mundo? ¿A qué dioses se adoraban? Al Dios de la música, las fiestas mundanas. Ezequiel 33:1 dice, en Ezequiel 33:1 el pueblo estaba en una decadencia terrible y Dios manda una atalaya. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra. Más adelante dice, y si no se percibiere, su sangre será sobre su cabeza. Y tú pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Ser qué? Atalayas. Estaban llegando a Egipto, a un lugar, hermano, donde la corriente es fuerte. El mundo es fuerte, hermano, pero Cristo venció al mundo. Y tenemos que ser, ¿quién? Atalayas, advertir, anunciar, dar una anunciación a los oídos. Mira lo que estás haciendo, estás mal. Mira, no te va a ir bien. Mira, el mundo te va a destruir. Mira, el mundo te va a arrastrar. Mira, en el mundo no hay cosas buenas. Hermano, ¿qué puede ofrecer el mundo? Nada bueno. ¿Qué tendría que hacer Simeón en medio de Egipto, según su característica? Anunciar, hermano, dar oídos. Anunciar. Sigue diciendo. ¿Cuál es el que sigue? Leví. Leví. Qué bonito nombre. ¿Qué significa Leví? ¿Qué significa? Significa unir, permanecer, olor grato. El que lo reúne. ¿Se acuerda que después fue escogido la tribu de Leví? ¿Para qué, hermanos? Para que se reunieran, ¿a qué? ¿A qué? A ministrar al Señor, a adorar al Señor, a exaltar al Señor, a glorificar al Señor. También Leví significa olor grato. Es decir, los de la tribu de Leví después fueron escogidos para ministrar al Señor y tenían que ser olor grato. La pregunta es,
¿Cómo debemos de ser nosotros en medio de este mundo, hermanos? Olor grato. El apóstol Pablo, en su segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 15, dice: porque para Dios, dice, somos olor de Cristo en los que se salvan. Recordemos que los corintios se habían arrepentido. ¿Cómo tenemos que ser? Olor grato. Olor grato. ¿Cuál sigue? Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza, celebrar, adorar, reverencia, manos extendidas, aclamar, exaltar, glorificar. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestra vida en medio de este mundo tiene que ser una alabanza. Ahora, cada acción, hermano, que nosotros hacemos se convierte en un acto de alabanza a Dios. No solamente venimos a la casa del Señor y alabamos, levantamos nuestras manos y es bueno, danzamos al Señor y eso es bueno, es maravilloso, pero también cada acción se convierte en una alabanza a Dios. La pregunta es, ¿cómo están nuestras acciones? ¿Qué tenía que hacer Judá en medio de Egipto? Mostrar a quien alaba, mostrar a quien exalta, mostrar a quien glorifica. ¿Con qué? Con su vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano, en el trabajo? Mostrar a quien alabamos, a quien exaltamos. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 3. Isaacar. Mire toda la familia, hermano, que entró a Egipto con estas características. ¿Qué significa Isaacar? Significa recompensa, significa ser acepto, significa agradar, significa perdonador, significa honrar. Amén. El apóstol Pablo dice que prefería agradar a Dios antes que a los hombres. Agradar a Dios. Como hemos dicho en las clases, eso no es algo nuevo, hermano. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Hay una forma de vida que a Dios agrada, hay otra forma de vida que a Dios no agrada. Hay un estilo de vida que a Dios agrada, hay un estilo de vida que a Dios no agrada. Ellos estaban llegando a Egipto, un lugar donde se adora a falsos dioses, un lugar donde la corriente del mundo es muy fuerte. ¿Qué tenían que hacer ellos? Agradar a Dios. ¿Qué pasó después? El mundo los absorbió. El libro del Números dice que la generación que salió de Egipto murió en el desierto. ¿Por qué murió, hermano? Por la infidelidad. Porque estaban tan acostumbrados al mundo, a Egipto. Amén. Dice el verso 3, Isaacar, que significa recompensa. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 12, hablando de las bienaventuranzas, dice: regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Tenemos una recompensa grande, hermano. Grande. Nuestra vida aquí es una vida pasajera. Sigue diciendo, Zabulón. ¿Qué significa Zabulón? Morar, habitar. Y el que sigue es Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Significa mayordomo, digno. Pero también significa redimir. Ahora, la pregunta es, hermano,
Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. La pregunta es, ¿cómo tú y yo estamos redimiendo el tiempo? ¿Cómo? Estamos redimiendo el tiempo. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son peligrosos, son malos. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Salmo 90:12 dice, enséñanos. Esa es una buena oración que de vez en cuando tendríamos que hacer. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Eclesiastés 12:1, acuérdate pues de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Versículo 4. ¿Quién sigue? Dan. ¿Qué significa dan, hermano? Significa esforzado, guiar, juzgar. Entendemos, hermano, que aunque todo es por gracia, ¿qué necesitamos? Ser esforzados. Salmo 31:24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuerces, hermano. Vale la pena servir a Cristo. Amén. Vale la pena venir a la casa del Señor. ¿Cuál es el que sigue? Neftalí. ¿Qué significa Neftalí? Significa lucha, pero más que lucha, significa mi lucha. ¿Y sabe qué, hermano? Usted y yo tenemos una lucha. Bueno, para empezar, yo no sé si luchó el día de hoy por venir a la iglesia. De repente uno lucha para venir a la iglesia. Pero más que eso, hermano, hay una lucha que usted y yo estamos librando todos los días. La lucha contra la carne, la lucha contra el pecado, amén. La lucha contra el carácter, la lucha por someterme al Señor, la lucha por la mansedumbre, la lucha por el dominio propio. ¿Qué tenía que hacer Neftalí cuando entró a Egipto? Tenía que luchar. Hermano, nosotros podemos orar nada más, pero usted tiene que luchar. Usted tiene que pelear esa buena batalla. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice, porque he peleado, dice, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En Egipto, hermano, que es el mundo, había una corriente muy fuerte. ¿Qué tenía que hacer? Neftalí, pelear. Usted tiene que pelear, hermano. Contra las tentaciones, contra amistades que lo quieren apartar del Señor, contra los vicios, contra todo aquello que no glorifica a Dios. El que sigue es Gad. ¿Y qué significa Gad? Significa hacer defensa. Los de Gad, hermano, eran guerreros, eran veloces como gacela, eran diestros. Dice la Biblia que cuando peleaban, hermano, las caras, mire bien, dice la palabra del Señor que cuando peleaban las caras de ellos se le veían como caras de leones. Imagínense cómo se veían. Como caras de leones. Y también en la variante del hebreo, del significado de Gad, significa reunirse a la batalla. Y significa, ¿sabe qué? Congregarse. Congregarse. Hacer defensa.
reunirse para pelear, congregarse, guerreros. Cuando yo estaba leyendo el significado de Gad, hermano, no me imagino cómo defendía su fe, porque somos llamados a defender nuestra fe. Primera de Pedro 3:15 dice, estando siempre preparados. Dice siempre, siempre. ¿Y por qué usted cree que la salvación es por gracia? Usted tiene que estar preparado. ¿Y por qué esto? Tenemos que estar preparados en la doctrina. Dice, está siempre preparados para presentar apología, para presentar defensa ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, pero hacerlo por mansedumbre y reverencia. No puedo imaginarme cómo Gad hacía defensa de su fe cuando recién llegó. Nosotros tenemos una fe, nosotros hemos creído en un Dios, nosotros tenemos una enseñanza. Amén. El que sigue. Y el último es hacer. ¿Qué significa feliz, gozo, recto, honesto, andar enderezado, andar en integridad? Y la verdad, hermano, que cuando un cristiano anda en integridad, anda siempre con gozo. Verso 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Es decir, toda esta familia había pasado, como hemos venido diciendo, momentos duros. No era una familia perfecta, pero tenían principios de la palabra de Dios. Y en su familia no es una familia perfecta, porque no hay familia perfecta, pero hay principios de la palabra del Señor. Usted tiene principios de la palabra del Señor. Una familia que conocía al Señor, una familia que sabe quién es Dios. Una familia que había sido restaurada. Y usted, amado hermano, en medio de este mundo que es fuerte, usted tiene principios bíblicos, usted tiene una fe. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Usted sabe quién es el verdadero Dios. Inclusive nuestros hijos, cuando se apartan, saben quién es Dios, tienen una fe. Y esa fe no va a dejar de golpear sus corazones, no va a dejar de amartillar sus corazones. Esta familia había sido restaurada y dice, y José estaba en Egipto. ¿Qué significa José? El que añade, rama fructífera, el que crece, el que es de bendición. Aún, hermano, estando en este mundo donde las corrientes son fuertes, somos llamados a ser nosotros de bendición. Somos llamados a discernir. Somos llamados a alabar. Amén. Verso 6. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Que vemos aquí, vemos cómo Dios, hermano, comienza a cumplir la promesa que les había dado a Abraham. Lo de Dios crece, lo del Señor crece. Mas, sin embargo, esta generación murió. Y la pregunta es, ¿qué legado le dejaron a sus hijos? Amén. La pregunta es para nosotros. ¿Cuál es el legado que le vamos a dar a nuestros hijos? Amén. Nos ponemos de pie.
vencedor por siempre. Lluvia es la